Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver las formas de cómo obtener buenos subenfriamientos en equipos de refrigeración o climatización. Hay que tener en cuenta cuáles son las ventajas de los subenfriamientos en estos sistemas. Entre ellos tenemos que aumenta la eficiencia de las válvulas de expansión termostáticas, incrementa la absorción de calor del evaporador y por ende su eficiencia, hay menor presencia de flash gas a la salida del elemento de expansión, reduce los sobrecalentamientos del sistema e incrementa la eficiencia del sistema. Entonces, ¿cómo se puede obtener un buen subenfriamiento en mi sistema o equipo? Antes que nada, hay que tener en cuenta que cuando hay subenfriamientos, vamos a observar que más cantidad de refrigerante líquido llega al evaporador después del proceso de expansión. Aquí tenemos un ciclo donde el cual no tenemos ningún subenfriamiento. Vémoslo aquí, que salimos del ciclo en el punto C en líquido saturado y salimos aquí de la válvula en el punto F con una calidad aproximadamente del 30%. Entonces, cuando hay el subenfriamiento, vean que el punto C ahora se desplaza hacia el punto D. Vean la diferencia, donde entra en la válvula de expansión y sale en el punto E de la válvula de expansión. Entonces vean todo este espacio o toda esta diferencia que ganamos entre el punto E y el punto F, y eso es lo que se llama ganancia en efecto refrigerante, que es lo que sucede en nuestro evaporador. Entonces, desde este punto de vista tenemos dos grandes consecuencias: uno, que tenemos una ganancia en efecto refrigerante, y la otra que vamos a ver que en el punto E, con el sistema con su enfriamiento, vamos a tener una mayor presencia de líquido refrigerante, como estamos observando aquí en el diagrama. Ahora vamos a ver los procedimientos para obtener buenos subenfriamientos. Aquí tenemos el primero, el cual consiste en mantener los condensadores limpios. Por eso es que es muy importante la limpieza y el mantenimiento preventivo de los mismos, y con estas acciones se garantiza una excelente disipación de calor por parte del condensador, lo que asegura un buen subenfriamiento de refrigerante en el mismo, y estamos hablando propiamente del subenfriamiento de condensador. Siguiente acción que vamos a hacer o a tener en cuenta es que hay que mantener buenos niveles de ventilación en los condensadores sin obstrucciones u obstáculos. Entonces vemos aquí que la descarga de los ventiladores de los diferentes condensadores está libre al ambiente y no tenemos ningún obstáculo el cual dificulte su flujo. Entonces, con estas acciones garantizamos la excelente disipación de calor por parte del condensador, y lo que asegura el buen enfriamiento del refrigerante del mismo, y lo que estamos hablando del enfriamiento de condensador. Siguiente acción tiene que ver mucho con acciones en los condensadores, y la siguiente consiste en mantener los ventiladores de condensador en buen estado de operación, o sea que no estén con bajas velocidades, que no estén apagados, etcétera. Y con esto simplemente lo que estamos es asegurando la buena ventilación del condensador y por ende asegurando el excelente subenfriamiento de condensador. Vamos a ver aquí en un diagrama de Mollier los efectos de una buena ventilación en el condensador. Aquí tengo un condensador donde el refrigerante entra en el punto A, mírenlo aquí, y sale en el punto B. Entonces estamos observando que mientras mantengamos la limpieza o la ventilación de nuestro condensador, vamos a asegurar la salida del refrigerante en el punto B en la condición de líquido subenfriado. Vean aquí, como estamos viendo acá, y vemos aquí la diferencia entre la temperatura de condensación y la temperatura de salida de condensador, que es lo que se llama el famoso subenfriamiento de condensador. Vean que mientras este subenfriamiento sea mayor, más nos desplazamos hacia la izquierda y vamos a tener un mayor efecto de subenfriamiento y por ende un mayor rendimiento de nuestro equipo. Otra acción que debemos tener en cuenta aquí, muy importante, es emplear o usar intercambiadores de calor. Estos accesorios de tipo mecánico realizan un subenfriamiento adicional de refrigerante antes de llegar a la válvula o elemento de expansión. Además de ello, realiza un sobrecalentamiento extra de refrigerante que va al compresor. Son muy importantes porque nos permiten trabajar con bajos sobrecalentamientos de evaporador y además nos aseguran un subenfriamiento adecuado. Por tanto, es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de diseñar sistemas. Ven, ahora vamos a ver los efectos del intercambiador de calor en un diagrama de Mollier. En este caso tenemos un ciclo normal, mirámoslo aquí como estamos observando,
y ahora vamos a utilizar un intercambiador de calor en este sistema, que sería un intercambiador de placas. Entonces lo que vamos a ver aquí, que el punto A, salida del condensador, se va a subenfriar y sale en el punto B hacia la válvula. Por lo tanto, veámoslo aquí en el esquema, como en el punto A vamos a tener un subenfriamiento adicional y sale el refrigerante en el punto B, donde hace la expansión del refrigerante. Veanlo aquí, y ahora tenemos esta distancia de ganancia en efecto de absorción de calor o efecto refrigerante en el evaporador. Correcto. Mientras que el punto C, que antes salíamos aquí en un vapor saturado, veamos acá, ese refrigerante que va a subenfriar el líquido refrigerante que viene del condensador, pero en este caso este vapor refrigerante se va a sobrecalentar. Por esa razón va a ganar temperatura a la salida en el punto D. Por esa razón el punto C se va a desplazar, como vemos aquí, hacia el punto D, y de allí vamos hacia la compresión del sistema. Por esa razón les decía que nosotros podemos trabajar aquí con unos sobrecalentamientos bastante bajos de evaporador, lo cual incrementa la eficiencia y al mismo tiempo ganar en su enfriamiento. Entonces es un equipo bastante interesante para usar en los diferentes sistemas de climatización o refrigeración. Aquí vemos un ejemplo de unos circuitos, aquí sí señor, donde tenemos intercambiador de calor de tubo. Observenlo aquí, vean que el refrigerante a baja presión en estado de vapor que sale del evaporador entra al intercambiador y se sobrecalienta un poco antes de llegar, en este caso, al acumulador de succión y de allí al compresor, mientras que el líquido refrigerante que viene del recibidor de líquido se enfría pasando por el intercambiador y antes de llegar a la válvula de expansión termostática. Aquí tenemos otro ejemplo donde hace la misma función, pero en este caso es intercambiador de placas para un sistema de CO2. Veamos aquí que el líquido refrigerante que viene aquí o el refrigerante que viene del gas cooler, ¿vea? Se subenfría, veanlo aquí, antes de llegar a la válvula de expansión termostática, y él se subenfría gracias al vapor refrigerante que sale del evaporador de media temperatura. Mírenlo aquí, y que sigue su camino hacia el compresor. Realmente es un ciclo bastante sencillo, pero vemos la importancia de los intercambiadores de calor. La siguiente acción que vamos a hacer es ubicar parte de la línea de líquido y el elemento de expansión en el interior de los recintos refrigerados. Entonces, con esta acción lo que estamos haciendo es subenfriando o haciendo un subenfriamiento adicional al refrigerante antes de llegar a la válvula de expansión termostática. Entonces esto es una buena acción porque podemos obtener un subenfriamiento adicional. Vamos a ver los efectos de la ubicación de parte de la línea de líquido y la válvula en recinto refrigerado en el diagrama de Molière. Vamos a ver aquí que es parte de la línea de líquido, va a estar dentro del recinto, y también la válvula. Entonces lo que vamos a obtener simplemente es que vamos a obtener un enfriamiento adicional, que lo podemos ver aquí en esta gráfica. Véanlo acá. Salimos en el punto C con un enfriamiento, pueden ser hasta 2 o 3 grados, e inclusive podemos ver enfriamientos de 4 grados sin ningún problema. Y lo que va a favorecernos es en la ganancia de efecto de refrigerante o de refrigeración en el evaporador. Véanlo aquí nuevamente, representado en el diagrama de Molière. Otra acción recomendada consiste en reducir los valores de los sobrecalentamientos de evaporador o útil y el sobrecalentamiento de succión o ambiental del equipo. Lo que tratamos de conseguir con estas acciones es reducir las temperaturas de entrada al compresor, que sería el punto E, lo que es la temperatura de refrigerante a la salida de evaporador, que sería el punto D, y obviamente vamos a reducir la temperatura de descarga de refrigerante a la salida del compresor, que en este caso sería el punto F, que sería acá. Entonces simplemente el refrigerante, al salir con una menor temperatura del compresor, mi condensador va a tener una mayor eficiencia y por tanto voy a incrementar ligeramente su enfriamiento de condensador, con lo cual estoy ganando en muchas partes. Uno, porque al reducir los sobrecalentamientos tengo una ganancia en el COP de eficiencia, y al mismo tiempo estoy asegurando un subenfriamiento que me va a incrementar la eficiencia. Por tanto es muy importante tener controlados los sobrecalentamientos, porque de esta manera yo puedo tener un subenfriamiento extra en mi condensador.
Muchas gracias y nos vemos en otro video.